prueba atomista del ipsum esse subsistem para la existencia de Dios. Las famosas 5 vías tomistas están en la Summa Theologiae, parte primera, cuestión 2, artículo 3. La primera vía también se conoce como el argumento del movimiento o del cambio hasta un motor inmóvil. Y la prueba aristotélica defendida en esta serie es, en esencia, una variación de la misma. La segunda vía también se conoce como el argumento de la causalidad deficiente hasta la existencia de una causa incausada. La tercera vía, como el argumento a partir de la contingencia del mundo hasta la existencia de un ser absolutamente necesario. En la medida que defiende que existe tal ser necesario, es como las pruebas de Avicena y Leibniz, aunque en otros aspectos es muy distinta. La cuarta vía, como el argumento a partir de los grados de perfección hasta la existencia de un ser máximamente perfecto. La quinta vía, como el argumento a partir de la causalidad final hasta la existencia de una inteligencia suprema. Pero la prueba más poderosa de Santo Tomás de Aquino puede encontrarse en el capítulo 4 de Ente et Essentia, disponible en varias traducciones. Santo Tomás de Aquino plantea muchos argumentos para derivar los diversos atributos divinos en Summa Theologiae, parte primera, cuestiones 3 a 26, y en Summa contra Gentiles, libro 1, capítulos 14 a 102. Como en los videos anteriores, intentaré presentar la prueba atomista de modo sintetizado y relajado para facilitar su comprensión, especialmente de cara a personas no familiarizadas con las nociones filosóficas técnicas que aparecen en ella. Y ahora que el núcleo general del razonamiento está claro, será de nuevo útil disponer de la filosofía neotomista analítica de Edward Charles Fesser por su utilidad pedagógica. Premisa 1. Para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, piedras, árboles, perros, seres humanos, etc., se puede hacer una distinción entre su esencia y su existencia. Premisa 2. Si esta no fuera una distinción real, una distinción entre aspectos de la realidad misma, y no meramente entre modos de pensar o hablar acerca de la realidad, entonces podríamos saber si una cosa existe o no simplemente conociendo su esencia. Premisa 3. Pero no podemos saber si una cosa existe o no simplemente conociendo su esencia. Premisa 4. Si no fuera una distinción real, entonces las cosas que conocemos por la experiencia existirían de modo necesario en vez de meramente contingente. Premisa 5. Pero de hecho existen de modo meramente contingente y no necesario. Premisa 6. Si por principio pudiese haber más de una cosa cuya esencia fuese idéntica a su existencia, entonces estas dos o varias cosas serían distinguibles, así como las especies se distinguen de un mismo género, o como los miembros de una misma especie, o bien de algún otro modo. Premisa 7. Sin embargo, no se pueden distinguir de ninguno de estos modos. Premisa 8. Por tanto, no puede haber en principio más de una cosa cuya esencia sea idéntica a su existencia. Premisa 9. Por tanto, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, si la distinción entre su esencia y su existencia no fuera una distinción real, no podría haber en principio más de una de ellas. Premisa 10. Pero, de hecho, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, hay o puede haber más de una de ellas. Premisa 11. Por tanto, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia,
La distinción entre su esencia y su existencia es una distinción real. Premisa 12. Para cualquier cosa cuya esencia sea realmente distinta de su existencia, esta tiene que serle impartida o bien por sí misma o bien por una causa distinta de ella. Premisa 13. Pero si se imparte la existencia a sí misma, entonces sea causa de sí misma. Premisa 14. Nada puede ser causa de sí mismo. Premisa 15. Por tanto, no puede impartirse la existencia a sí misma. Premisa 16. Por tanto, para cualquier cosa cuya esencia sea realmente distinta de su existencia, esta tiene que ser impartida por alguna causa distinta de ella. Premisa 17. Dado que su esencia y existencia permanecen siendo realmente distintas en todo momento en el que la cosa existe, incluyendo el aquí y ahora, su existencia tiene que ser impartida por alguna causa distinta de ella en todo momento en el que existe, incluyendo el aquí y ahora. Premisa 18. Por tanto, para cualquiera de las cosas que conocemos por la experiencia, su existencia tiene que ser impartida por alguna causa distinta de ella en todo momento en el que existe, incluyendo el aquí y ahora. Premisa 19. Esta causa o bien es algo cuya esencia es distinta de su existencia, o bien es algo cuya esencia es idéntica a su existencia, algo que es la existencia misma subsistente. Premisa 20. Si esta causa es algo cuya esencia es distinta de su existencia, entonces su propia existencia tiene que ser impartida por alguna causa distinta de ella en todo momento en el que existe, incluyendo el aquí y ahora. Premisa 21. La serie causal que esto generaría sería de tipo jerárquica, la cual no puede ir hasta el infinito, sino que ha de tener un primer miembro. Premisa 22. Este primer miembro solo podría ser algo cuya esencia fuera idéntica a su existencia, algo que fuera simplemente la existencia misma subsistente. Premisa 23. Por tanto, directa o indirectamente, cada una de las cosas que conocemos por la experiencia tiene su existencia impartida en todo momento en el que existe, incluyendo el aquí y ahora, por alguna causa cuya esencia es idéntica a su existencia, algo que simplemente es la existencia misma subsistente. Premisa 24. Dado que no puede haber en principio más de una cosa cuya esencia sea idéntica a su existencia, esta causa, que es la existencia misma subsistente, es única. Premisa 25. Dado que es única, cualquier otra cosa que exista tiene que ser algo cuya esencia sea distinta de su existencia. Premisa 26. Cualquier cosa cuya esencia sea distinta de su existencia la tendrá, directa o indirectamente, impartida por la causa que es la misma existencia subsistente. Premisa 27. Por tanto, esta causa única, que es la existencia misma subsistente, es la causa de todo aparte de sí misma. Premisa 28. Dado que cualquier cosa que carezca de una distinción real entre su esencia y su existencia, existiría de modo necesario y no contingente, esta causa única, que es la existencia misma subsistente, existe de modo necesario. Premisa 29. Cualquier cosa que sea la existencia misma subsistente no necesita ni podría tener una causa propia. Premisa 30. Por tanto, esta causa única, que es la existencia misma subsistente, es incausada. Premisa 31.
Si aquello que es la existencia misma subsistente tuviera alguna potencia para existir que necesitara ser actualizada, entonces la existencia le tendría que ser impartida por alguna causa. Premisa 32. Por tanto, aquello que es la existencia misma subsistente no tiene ninguna potencia para existir que necesite ser actualizada, sino que existe de modo puramente actual. Premisa 33. Cualquier cosa que sea puramente actual tiene que ser inmutable, eterna, inmaterial, incorpórea, perfecta, omnipotente, totalmente buena, inteligente y omnisciente. Premisa 34. Por tanto, cada una de las cosas de nuestra experiencia tiene la existencia impartida en todo momento por una causa que es la existencia misma subsistente y que es una, necesariamente existente, la causa incausada de todo, aparte de sí misma, puramente actual, inmutable, eterna, inmaterial, incorpórea, perfecta, omnipotente, totalmente buena, inteligente y omnisciente. Premisa 35. Pero que tal causa exista es lo que significa que Dios existe. Premisa 36. Por tanto, Dios existe. Si a usted no le convence la prueba atomista de la existencia misma subsistente, deje su objeción o objeciones en los comentarios y le explicaré en qué se equivoca. Un cristiano católico tradicional se despide.